Hola jóvenes, bienvenidos a un episodio más con la física. Continuamos haciendo análisis del movimiento armónico simple. Hoy vamos a ver las aplicaciones del mismo. ¿Recuerdan ustedes que en la clase pasada estuvimos analizando el movimiento de la manivela de un molino? El movimiento de esta manivela es un movimiento circular que se puede realizar con velocidad constante. Pero si proyectamos este movimiento allí en el piso, vamos a observar, así como lo está mostrando la esfera aquí de color azul, este movimiento en el piso en una línea recta, y esta es la proyección de este movimiento circular, representando así pues un movimiento armónico simple, ya que la partícula de color rojo lo está haciendo con una rapidez constante. Otro ejemplo que analizamos fue el colocar una partícula en el extremo de las aspas de un ventilador. Este gira con movimiento circular uniforme, y si proyectamos ese movimiento en la pared, pues nuevamente va a aparecer una línea recta, que lo estamos observando acá, y la sombra de esa partícula pues sube y baja, representando el movimiento armónico simple, esa proyección. Pero también ejemplos del movimiento armónico simple lo podemos visualizar con los resortes, ya sea que tengamos un resorte en forma horizontal o un resorte en forma vertical, y en uno de los extremos atamos una masa. Aquí hay que tener en cuenta casos ideales en los cuales pues debemos eliminar el rozamiento con el aire y que la aceleración de la gravedad no me vaya a afectar este movimiento, para poder determinar o asegurar que es un movimiento periódico. Otra de las aplicaciones del movimiento armónico simple lo podemos encontrar en el péndulo. Este es un péndulo simple, el cual se utiliza en sesiones hipnóticas. También ese péndulo lo podemos encontrar en los relojes de péndulo. Pero también podemos trabajar con el famoso metrónomo. Y otra aplicación del péndulo la hizo el físico Jean-Bernard Leonard Foucault. Foucault, gracias al movimiento pendular, pues aportó pruebas experimentales sobre el movimiento de rotación de la Tierra. Este péndulo fue inventado aproximadamente en el año de 1851 por Foucault. Y aquí podemos observar entonces la primera aplicación. Comenzamos con el péndulo simple. Vamos a analizar dos de estas aplicaciones, una con respecto al péndulo y otro con una masa atada a un resorte. Si observas ese movimiento pendular, pues me está generando una trayectoria sinusoidal, que fue algo que estuvimos analizando en la clase pasada. Razón por la cual la proyección de este movimiento en el piso pues me representa un movimiento armónico simple. Entonces comencemos con el análisis del péndulo simple. El péndulo simple fue estudiado por Galileo Galilei en 1581, cuando él, observando la catedral de Pisa, que está en la parte de atrás de la famosa torre de Pisa, él observó que las lámparas que estaban dentro de esta catedral oscilaban siempre con el mismo tiempo, siempre con el mismo periodo, siendo este movimiento independiente de la amplitud de oscilación y de la masa que tuvieran en el extremo inferior de este péndulo. Un péndulo simple pues está formado por un hilo inextensible, y en uno de los extremos se ata una masa, y al separar este péndulo de la posición de origen, pues él comienza a oscilar con un movimiento periódico, o sea, a intervalos iguales de tiempo. Vamos a analizar las leyes que pudo deducir Galileo Galilei con el análisis del péndulo. Él se dio cuenta que si cogíamos varios péndulos, por ejemplo el péndulo 1 con una longitud 1 y una masa 1, este
oscilaba y se obtenía un periodo 1. Pero si cambiaba la masa teniendo la misma longitud, entonces aquí tenemos una longitud 2 que es igual a la longitud 1, pero ya la masa del péndulo varía y se obtiene un periodo 2. Luego decide cambiar nuevamente la masa dejando constante la longitud del hilo y obtiene un periodo 3. Si las masas de estos péndulos son diferentes y las longitudes son iguales, Galileo Galilei, después de hacer análisis experimentales, obtiene que los periodos son iguales, lo cual lleva a Galileo Galilei a deducir que el periodo del péndulo es independiente de las masas que tengan los mismos, siempre y cuando la longitud sea la misma. En otras palabras, el periodo del péndulo no depende de la masa. Otra de las leyes que obtiene Galileo Galilei es la ley del isocronismo. Isocronismo, pues iso igual y cronos tiempo, tiempos iguales. Y estos tiempos iguales los obtiene para amplitudes inferiores a los 10 grados. Él observa que si pone a oscilar este péndulo con ángulos inferiores a los 10 grados, se obtienen periodos muy similares entre uno y otro. Pero cuando aumenta el ángulo, ya los tiempos comienzan a variar. Entonces la ley del isocronismo pues me establece que el periodo de oscilación es independiente de la amplitud siempre y cuando los ángulos sean inferiores a los 10 grados. Y aquí podemos visualizar un péndulo oscilando con un ángulo inferior a los 10 grados, medido este a partir del punto de equilibrio. Otra de las leyes que deduce Galileo Galilei es la ley de las longitudes, y él puede tener dos péndulos, estos con diferentes longitudes, y al ponerlos a oscilar se dio cuenta que los periodos variaban. A medida que la longitud del péndulo aumentaba, pues el periodo de oscilación también aumentaba, determinando de esta manera que a mayor longitud del péndulo, pues mayor periodo se iba a obtener. En otras palabras, pues eran directamente proporcionales estas dos magnitudes. Y es así como determina que el periodo de oscilación es directamente proporcional a la raíz cuadrada de la longitud del péndulo. Otra, la ley de las aceleraciones de la gravedad. Pues esto permite también obtener la aceleración de la gravedad en un punto determinado del planeta. Y él, dentro de los análisis que hace, pues determina que el periodo es inversamente proporcional a la raíz cuadrada de la aceleración de la gravedad. Entonces nosotros podemos establecer que la aceleración de la gravedad en la Tierra es mayor que la aceleración de la gravedad en la Luna. Por lo tanto, el periodo en la Tierra va a ser menor que el periodo en la Luna. De esta manera, entonces, el periodo de oscilación es directamente proporcional al inverso de la raíz cuadrada de la aceleración de la gravedad. Esto permite pues obtener el valor de la aceleración de la gravedad en un punto cualquiera de la Tierra o en planetas o en la Luna. De los análisis que hizo Galileo Galilei, donde él determina que el periodo de oscilación del péndulo simple no depende de la amplitud de oscilación ni depende de la masa, pero que sí depende de la longitud y que también depende de la aceleración de la gravedad, pues él lo lleva a determinar una fórmula en la cual se resumen todas las leyes que acabamos de ver. Y la fórmula es: el periodo es igual a 2pi por la raíz cuadrada de L sobre G. Si observas en esta expresión matemática, el periodo depende de la longitud y el periodo depende de la aceleración de la gravedad. No está incluidas aquí la masa ni tampoco la amplitud de oscilación. Entonces,
Esta fórmula me resume las leyes del péndulo establecidas por Galileo Galilei gracias a observaciones que hizo de las lámparas que oscilaban en la catedral de Pisa. Y aquí podemos observar el movimiento de un péndulo, ya este sería el péndulo de Foucault, en la cual podemos apreciar las fuerzas que actúan en el mismo. Por ejemplo, tenemos la tensión, que la tensión es una fuerza que se dibuja con un vector a lo largo de la cuerda, y también tenemos el peso de este cuerpo. Y vamos a analizar la segunda aplicación correspondiente a la masa atada a un resorte. Aquí podemos nosotros hacer el análisis en forma vertical o en forma horizontal, poniéndole condiciones para que sea un movimiento ideal, condiciones como por ejemplo eliminar el rozamiento con el aire, eliminar el rozamiento con la superficie de contacto y evitar que el peso interfiera en el movimiento de esta masa. Entonces, teniendo esas consideraciones, podemos asegurar que este cuerpo va a oscilar periódicamente, generándose un movimiento armónico simple. Vamos a determinar así entonces el periodo de oscilación para una masa atada a un resorte. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, un cuerpo atado a un resorte en forma vertical, pero esta situación también se puede hacer en forma horizontal. Aquí observamos el punto de equilibrio y la máxima elongación, que es la amplitud. Ya nosotros analizamos cómo era la elongación, la velocidad, la aceleración, las energías en cada uno de estos puntos. Vamos a recordar algunos de ellos. Por ejemplo, en el punto de equilibrio la velocidad es máxima y esta es igual a la amplitud por la velocidad angular, que la energía potencial elástica es igual a 0 joules y que la energía cinética es máxima también, representándome aquí una igualdad con la energía mecánica. En el caso de la amplitud, aquí la energía cinética es 0 y la energía potencial elástica es la misma energía mecánica, que me representa K por A al cuadrado sobre 2. Entonces, habiendo recordado un poco eso, vamos a determinar cómo sería el periodo de oscilación de esta masa resorte. Entonces, la ecuación energética de este sistema, ya habíamos planteado que la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma, y que la energía mecánica permanece constante. Y determinamos que la energía mecánica es igual a la energía cinética más la energía potencial elástica. Vamos a reemplazar algunos de los valores que ya conocemos nosotros, y la energía mecánica pues es K por A al cuadrado sobre 2, aquí la tenemos. La energía cinética pues es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, más la energía potencial elástica en un punto determinado, que es K por X al cuadrado sobre 2. Aquí si vamos a hacer el análisis para este punto, el punto de equilibrio, así como lo determina la flecha, pues la elongación vale 0, por lo tanto esta expresión de aquí valdría 0, quedándome solamente estos dos términos que estoy indicando con el cursor. Entonces K al cuadrado sobre 2 es igual a la masa por la velocidad al cuadrado sobre 2. Este 2 está dividiendo, vamos a pasarlo al otro lado de la igualdad, a multiplicar, tenemos esto y simplificamos este 2 con este 2, quedando K por A al cuadrado igual a M por la velocidad al cuadrado. Fíjate que esta velocidad la tenemos de color rojo, que es la misma que tenemos aquí para este punto, el punto de equilibrio, donde la velocidad es máxima. Entonces, reemplazando el valor de V, que es el que estoy indicando aquí con el cursor, lo vamos a reemplazar en esta ecuación, nos queda esta expresión que tenemos aquí. Vamos a elevar este paréntesis, lo vamos a elevar al cuadrado, obteniendo de esta manera K al cuadrado igual a M por A al cuadrado por W al cuadrado. Este amplitud al cuadrado pues está multiplicando, la pasamos al otro lado al dividir,
simplificamos las a al cuadrado, obteniendo de esta manera entonces que k es igual a m por w al cuadrado. Despejemos esta velocidad angular, despejemos w. Entonces nos quedaría w al cuadrado es igual a k sobre m, porque esta m está multiplicando aquí, pasa al otro lado a dividir. Y de esta manera entonces vamos a hallar la raíz cuadrada de ambos miembros de la igualdad, obteniendo así que w es igual a la raíz cuadrada de k sobre m. Pero como nosotros sabemos desde décimo grado que w es igual a 2pi sobre t, entonces vamos a igualar estas dos expresiones matemáticas que tenemos aquí, la del cuadrado rojo con el rectángulo azul. Igualando, entonces obtenemos que la raíz cuadrada de k sobre m es igual a 2pi sobre el periodo. Vamos a despejar el periodo, que es lo que nos interesa en este momento. Entonces, despejando el periodo, obtenemos que este es igual a 2pi por la raíz cuadrada de la masa sobre la constante de elasticidad del resorte. Con esta expresión matemática podemos determinar entonces el periodo de un sistema masa-resorte. Observa que la masa sí depende del periodo de oscilación, al igual que la constante de elasticidad. Entonces vamos a comenzar con un primer ejercicio. Me están hablando de un péndulo que está ubicado en el polo norte y tiene un periodo de 1 segundo. Vamos a hacer la gráfica de la situación planteada. Entonces, en el polo norte, este péndulo tiene un periodo de 1 segundo. Y la aceleración de la gravedad en el polo norte pues es igual a 9,8322 metros por segundos al cuadrado. Primer pregunta, ¿qué sucede cuando ese péndulo es traído al trópico? Entonces nos vamos a llevar este péndulo para el trópico, para el ecuador, y si este péndulo tiene una longitud L, pues va a tener la misma longitud en el trópico. Nos estamos trayendo el péndulo con la misma masa. Recordemos que la masa pues no depende del periodo de oscilación. Entonces aquí tenemos ese péndulo en el trópico, y aquí en el ecuador ya sabemos que la aceleración de la gravedad vale 9,78 metros por segundos al cuadrado. Si observamos acá, pues la aceleración de la gravedad en el polo es mayor que la aceleración de la gravedad en el ecuador. Entonces, ¿qué sucede cuando es traído este péndulo al trópico? ¿Será que aumenta o disminuye el periodo? Entonces vamos a determinar el periodo en el ecuador. Cuando hallemos el periodo en el ecuador, lo comparamos con el periodo en el polo y así podremos determinar si aumenta o disminuye. Entonces, como una aceleración es mayor que en el otro sitio, aquí lo tenemos, la aceleración de la gravedad en el polo es mayor que la aceleración de la gravedad en el ecuador, pues vamos a comenzar a determinar lo que nos interesa. Nosotros sabemos que el periodo es igual a 2pi por la raíz cuadrada de L sobre G. Ya tenemos el periodo en el polo. Vamos a hallar el periodo en el ecuador. La longitud es la misma en ambos sitios porque es el mismo péndulo. La aceleración de la gravedad la tenemos, entonces nos tocaría que determinar cuánto vale la longitud acá de este péndulo para reemplazarlo aquí y poder determinar el periodo. Pero como este péndulo es el mismo péndulo allá en el polo, pues hallemos la longitud aquí en el polo. Y teniendo la longitud en el polo, pues va a ser la misma en el ecuador. Entonces vamos a determinar esa longitud en solución. Vamos a aplicar esta fórmula de periodo, la vamos a aplicar en forma específica para cada uno de estos dos puntos de la Tierra. Entonces tendríamos que el periodo en el polo es igual a 2pi por la raíz cuadrada de la longitud dividido entre la aceleración de la gravedad en el polo. Listo. Entonces tenemos la aceleración de la gravedad, tenemos el periodo, pues vamos a despejar esta L. Para poder despejar esta L, pues vamos a elevar ambos miembros de la igualdad al cuadrado para poder empezar a despejar. Aquí lo tenemos. Desarrollamos estos cuadrados y de paso
despejamos esta longitud. Bueno, quitemos este 2pi de acá, listo. Entonces, elevando al cuadrado y despejando, nos da esto para la longitud. Reemplazamos los valores, aplicamos un poco de matemáticas y obtenemos así que la longitud de ese péndulo es igual a 0,2490525354 metros. Esa es la longitud del péndulo aquí en el polo, que es la misma longitud del péndulo en el ecuador. Entonces, ahora obtengamos la fórmula del periodo en el ecuador. Entonces tendríamos que periodo en el ecuador es igual a 2pi por la raíz cuadrada de L sobre la aceleración de la gravedad en el ecuador. Tenemos la aceleración de la gravedad, ya tenemos la longitud, reemplazamos para obtener el periodo en el ecuador. Entonces, reemplazando valores, aplicamos un poco la calculadora, obteniendo entonces que el periodo en el ecuador es igual a 1,0026651600 segundos. Observa que en el polo el periodo vale 1 segundo, mientras que en el ecuador vale 1,0026651600 segundos. Es mayor aquí. En otras palabras, con esto podemos ya responder 2 asteriscos. ¿Será que aumenta o disminuye el periodo? Pues en el ecuador aumenta. El periodo en el ecuador es mayor que el periodo en el polo. O sea que su periodo aumenta. Listo. Un análisis adicional pues me establece lo siguiente. Fíjate que en el polo el periodo es de 1 segundo, mientras que en el ecuador el periodo es mayor. En otras palabras, va más rápido el movimiento aquí en el polo que en el ecuador. Aquí tarda un poco más en hacer una oscilación, y si gasta un poco más, pues eso significa que si vamos a construir un reloj de péndulo, pues en el ecuador se me va a atrasar con respecto al polo. ¿Por qué? Porque el periodo en el ecuador pues es mayor y aquí gasta más tiempo en hacer la misma oscilación que en el polo. Entonces el reloj en el ecuador se va a atrasar con respecto al reloj que hay en el polo. Vamos a hacer un segundo ejercicio. Ahora con respecto a una masa atada a un resorte. Entonces tenemos un resorte, oscila con movimiento armónico simple con una masa M atada a uno de los extremos del mismo. Si la masa que oscila con movimiento armónico simple se reduce a la mitad, el nuevo periodo será. Entonces aquí tenemos las posibles respuestas. Comencemos con la gráfica de la situación planteada. Arrancamos con esto, con un resorte atado a una masa M. Aquí está, la masa inicial entonces es M. Este es un movimiento armónico simple, pasa por diferentes elongaciones y tendríamos una constante de elasticidad K y por lo tanto un periodo inicial que sería igual a 2pi por la raíz cuadrada de la masa inicial sobre la constante de elasticidad. Ahora, si la masa que oscila se reduce a la mitad, el único cambio que se va a hacer es con la masa, nada más. No vamos a cambiar el resorte sigue siendo el mismo. Por lo tanto, la constante de elasticidad va a ser la misma. Y al cambiar la masa, al reducirla a la mitad, pues vamos a ver qué le pasa al periodo. Entonces, tengamos en cuenta esto, que la constante de elasticidad va a ser la misma. Entonces comenzamos con la gráfica de la situación planteada para el caso 2. La masa final es igual a la mitad de la masa inicial. Aquí está. La constante de elasticidad del resorte es la misma porque es el mismo resorte. No le hemos hecho variaciones a esto. Entonces, ¿a qué será igual el periodo final? Arranquemos con esto entonces. Vamos a establecer la fórmula para el periodo. Entonces, periodo final es igual a 2pi por la raíz cuadrada de la masa final sobre la constante de elasticidad. Como la masa final es igual a la masa inicial sobre 2, entonces hagamos ese cambio. Aquí lo tenemos. Listo. Aquí esta K estaría sobre 1 y aquí podemos aplicar productos extremos sobre
productos de medios. Aquí lo colocamos sobre 1 es acá, aplicamos el producto de extremos sobre producto de medios y obtenemos esto. Y aquí en este denominador podemos aplicar una propiedad de radicación. En el denominador tenemos la raíz cuadrada de 2 por k, y esto se puede convertir en raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada de k en el denominador. Entonces, separando eso, obtendríamos esta expresión matemática aquí. Hemos separado esta raíz cuadrada de 2 y obtenemos esto. Si observas, aquí tenemos esta expresión de color rojo, 2pi por la raíz cuadrada de la masa inicial por k, aquí está, esto es el mismo periodo inicial de color rojo. Entonces reemplacemos esto por el periodo inicial y nos queda así que el periodo final es igual al periodo inicial sobre la raíz cuadrada de 2. Y esta respuesta corresponde a la letra D. O sea que la respuesta, la respuesta es la D. Muy bien, aplausos. Eso. Que somos unos berracos, todos los estudiantes de 11. Muy bien, muy bien. Espero te haya quedado claro el tema. Nos vemos en un próximo video.